¿Alguna vez te has preguntado cómo se transmiten las características de una generación a otra? Este capítulo te acompañará a descubrir los secretos más atrapantes de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, también conocidas como genética mendeliana, son un conjunto de principios fundamentales que explican cómo se heredan las características de los organismos de sus progenitores a su descendencia. Estas leyes son la base de la genética moderna y han revolucionado nuestra comprensión de la biología. El origen de estas leyes se remonta al trabajo de Gregor Mendel, un monje agustino austriaco que, en el siglo XIX, realizó experimentos con plantas de guisante. Publicó sus hallazgos en 1865 y 1866, aunque su trabajo pasó desapercibido durante muchos años. No fue hasta 1900 que sus ideas fueron redescubiertas, marcando un hito en la historia de la ciencia. La importancia de las leyes de Mendel es comparable a las leyes de Newton en la física. Mendel fue pionero en formular una teoría precisa sobre la herencia, desafiando las creencias de su tiempo que sostenían que las características se mezclaban de manera indefinida entre generaciones. En lugar de eso, Mendel demostró que las características se transmiten de manera más ordenada y predecible, sentando así las bases para lo que hoy entendemos como genética. Lo que distingue a Mendel no es solo su teoría, sino también su enfoque metódico y riguroso. Él entendió la importancia de realizar experimentos sistemáticos y de analizar los resultados de manera cuantitativa. Utilizó herramientas estadísticas para interpretar sus datos, lo que representó con acento agudo un enfoque novedoso en la biología de su época. Esta atención al detalle y la objetividad en la observación son características que lo han convertido en un modelo a seguir para los científicos. Las leyes de Mendel se pueden resumir en tres principios fundamentales. La primera ley, conocida como la ley de la segregación, establece que cada individuo posee dos alelos para cada característica, uno heredado de cada progenitor. Durante la formación de los gametos, estos alelos se separan, de modo que cada gameto recibe solo uno de ellos. Esto significa que la descendencia recibe una combinación de alelos de ambos progenitores, lo que contribuye a la diversidad genética. La segunda ley, la ley de la distribución independiente, sugiere que los alelos de diferentes características se distribuyen de manera independiente unos de otros durante la formación de los gametos. Esto implica que la herencia de una característica no afecta a la herencia de otra, lo que permite una gran variedad de combinaciones en la descendencia. Finalmente, la tercera ley, que a menudo se considera una extensión de las anteriores, se refiere a la dominancia. Algunos alelos pueden ser dominantes sobre otros, lo que significa que su efecto se manifiesta en el fenotipo, o la apariencia externa, del organismo. Por ejemplo, si un alelo para el color de la flor es dominante, la planta mostrará ese color, incluso si el otro alelo es recesivo. Estas leyes no solo son fundamentales para entender cómo se heredan las características, sino que también han tenido un impacto profundo en campos como la agricultura, la medicina y la biología evolutiva. Gracias a la genética mendeliana, los científicos pueden predecir cómo se transmitirán ciertas características en las poblaciones, lo que ha llevado a avances significativos en la mejora de cultivos y en la comprensión de enfermedades genéticas. El legado de Mendel va más allá de sus descubrimientos. Su enfoque riguroso y su insistencia en la observación cuidadosa han establecido un estándar para la investigación científica. Su trabajo nos enseña que, a través de la curiosidad y la metodología, podemos desentrañar los misterios de la vida misma. Así que, la próxima vez que observes una planta, un animal o incluso a ti mismo, recuerda que detrás de cada característica que ves hay un mundo de información genética que sigue las leyes que Mendel estableció. Estas leyes no son solo reglas, son las claves que nos permiten entender la herencia y la diversidad de la vida en nuestro planeta. En este viaje por las leyes de Mendel,
Hemos explorado cómo sus descubrimientos sentaron las bases de la genética moderna y cómo su enfoque metódico ha influido en la ciencia hasta el día de hoy. La historia de Gregor Mendel es un recordatorio de que la curiosidad y la observación pueden llevarnos a descubrir verdades profundas sobre el mundo que nos rodea. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Gregor Johann Mendel, nacido el 20 de julio de 1822 en Heinzendorf y fallecido el 6 de enero de 1884 en Brno, fue un fraile agustino y naturalista que sentó las bases de la genética moderna. A través de sus experimentos con guisantes y arvejas, Mendel formuló lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel, principios fundamentales que explican cómo se heredan las características de una generación a otra. Mendel llevó a cabo una serie de cruces entre diferentes variedades de semillas, observando cómo se manifestaban ciertos rasgos en las plantas resultantes. A partir de sus observaciones, descubrió que los rasgos pueden expresarse de diferentes maneras, dependiendo de la naturaleza de los alelos, que son las versiones de un gen. Algunos alelos son dominantes, lo que significa que su efecto se manifiesta en la planta, mientras que otros son recesivos, que no se expresan cuando están presentes junto a un alelo dominante. Este descubrimiento fue crucial, ya que permitió entender cómo se transmiten las características a través de las generaciones. Sin embargo, el trabajo de Mendel no fue reconocido en su tiempo. Publicó sus hallazgos en 1865, pero su investigación pasó desapercibida. No fue hasta el año 1900 que otros científicos, como Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Tschermak, redescubrieron sus leyes de manera independiente. William Bateson, otro de los redescubridores, fue quien acuñó los términos genética y alelo, ayudando a establecer esta nueva disciplina científica. La importancia de las leyes de Mendel radica en que proporcionaron un marco para entender la herencia genética, un concepto que es fundamental en biología. Gracias a sus descubrimientos, los científicos pudieron empezar a desentrañar los mecanismos de la herencia, lo que ha llevado a avances significativos en campos como la medicina, la agricultura y la biología evolutiva. Hoy en día, el legado de Mendel se extiende más allá de sus experimentos con guisantes. Su trabajo ha influido en generaciones de científicos y ha sido la base para el desarrollo de la genética como ciencia. La comprensión de cómo se heredan las características no solo es esencial para la biología, sino que también tiene implicaciones prácticas en la mejora de cultivos, la conservación de especies y el estudio de enfermedades genéticas. Así, Mendel no solo fue un pionero en el estudio de la herencia, sino que su visión y dedicación sentaron las bases para una de las disciplinas más importantes de la ciencia moderna. En el próximo segmento, exploraremos más sobre su vida y cómo sus experiencias moldearon su trabajo revolucionario. Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en una familia de alemanes de los Sudetes, en un pequeño pueblo llamado Heinzendorf, que hoy conocemos como Inchiche, en el norte de Moravia, República Checa. Su nombre original era Johann Mendel, pero al convertirse en fraile agustino en 1843, adoptó el nombre de Gregorio. Este cambio de nombre marcó el inicio de su vida religiosa en el convento de agustinos de Brunn, ahora conocido como Brno, un lugar donde se reunían clérigos ilustrados. En 1847, fue ordenado sacerdote, lo que le permitió dedicarse a la enseñanza y la investigación. A pesar de sus aspiraciones académicas, Mendel enfrentó desafíos. En 1849, intentó convertirse en profesor en una escuela secundaria en Znaim, pero no tuvo éxito. Sin embargo, su pasión por el conocimiento lo llevó a ingresar a la Universidad de Viena en 1851, donde estudió una variedad de disciplinas, incluyendo historia, botánica, física, química y matemáticas.
Fue en este entorno académico donde comenzó a realizar experimentos sobre la herencia utilizando guisantes, lo que eventualmente lo llevaría a descubrir los principios fundamentales de la genética. Mendel no solo se destacó en la ciencia, sino que también ocupó con acento agudo varios cargos importantes en su comunidad. Fue titular de una prelatura de la Imperial y Real Orden Austriaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia y fundador de la Asociación Meteorológica Austriaca. Además, fue miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesia para la mejora de la agricultura y las ciencias naturales. Desde joven, aprendió de su padre el arte de la jardinería, lo que le permitió desarrollar habilidades en el injerto y cultivo de árboles frutales. El trabajo más significativo de Mendel se presentó en reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brunn en 1865, donde compartió sus hallazgos sobre la hibridación de plantas. Publicó sus resultados en 1866, en un documento titulado Experimentos sobre hibridación de plantas. Sin embargo, a pesar de la relevancia de sus descubrimientos, sus ideas fueron ignoradas por la comunidad científica de su tiempo. Pasaron más de 30 años antes de que su trabajo fuera reconocido y comprendido, y notablemente, Charles Darwin, quien podría haber beneficiado enormemente de las teorías de Mendel, nunca llegó a conocerlas. Mendel se centró en las características visibles, o fenotipos, de los guisantes, a las que llamó caracteres. Introdujo el término elemento para describir las entidades hereditarias que se transmiten de una generación a otra. Su gran mérito fue identificar que, en sus experimentos con guisantes, las características aparecían en proporciones numéricas simples y predecibles. Este descubrimiento fue fundamental para entender cómo se heredan los rasgos. Con el tiempo, los elementos y caracteres que Mendel describió fueron renombrados y hoy los conocemos como genes, un término que fue propuesto en 1909 por el biólogo danés Wilhelm Ludwig Johansen. Para ser más precisos, las diferentes versiones de un gen que determinan un rasgo específico se conocen como alelos. Por ejemplo, los guisantes que producen semillas verdes y amarillas corresponden a distintos alelos del gen que controla el color de las semillas. A pesar de su impacto en la ciencia, Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brunn debido a una nefritis crónica. Su legado, sin embargo, perdura. La comprensión de la herencia genética que él estableció sentó las bases para la biología moderna y la genética, influyendo en campos que van desde la agricultura hasta la medicina. La historia de Gregor Mendel es un recordatorio poderoso de cómo el trabajo de un individuo puede cambiar nuestra comprensión del mundo, incluso si ese trabajo no es reconocido en su tiempo. En el mundo de la biología, la forma en que heredamos características de nuestros padres ha sido un tema de gran interés y debate. Durante mucho tiempo, se creía en la teoría de la herencia por mezcla, que sostenía que los rasgos se transmitían a través de fluidos corporales que se combinaban de manera irreversible. Esta idea, conocida como pangénesis, sugería que, al cruzar plantas de flores rojas con plantas de flores blancas, los descendientes resultarían en una mezcla, produciendo plantas con flores rosas. Esta teoría fue defendida por pensadores antiguos como Anaxágoras y Demócrito, y más tarde fue adoptada, con ciertas modificaciones, por Charles Darwin. Sin embargo, un monje y científico llamado Gregor Mendel decidió explorar la herencia de una manera diferente. Influenciado por la obra de Darwin, Mendel llevó a cabo una serie de experimentos con guisantes, cultivando y analizando alrededor de 28.000 plantas entre 1856 y 1863. A través de sus cuidadosos estudios, Mendel formuló dos principios fundamentales que hoy conocemos como las leyes de Mendel, que describen cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra.
Mendel publicó sus hallazgos en un artículo titulado Experimentos sobre hibridación de plantas, que presentó a la Sociedad de Historia Natural de Brno en 1865. Aunque su trabajo fue pionero, no recibió la atención que merecía en su tiempo. Enviando su investigación al botánico suizo Carl Wilhelm von Nageli, Mendel recibió la sugerencia de experimentar con otra especie de planta, el género Hieracium. Sin embargo, al intentar replicar sus resultados, se encontró con dificultades debido a un fenómeno biológico especial que ocurría en Hieracium, lo que le llevó a cuestionar la aplicabilidad de sus leyes a otras especies. Esta frustración lo llevó a apartarse del ámbito científico y dedicarse a la administración del monasterio donde vivía. Mendel falleció en 1884, sin saber que su trabajo sería redescubierto años más tarde. En 1900, 3 científicos europeos, Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Tschermak, llegaron a conclusiones similares a las de Mendel, aunque lo hicieron de manera independiente y sin conocer su investigación. De Vries fue el primero en publicar sobre las leyes de la herencia, y Correns, al investigar más, encontró el olvidado artículo de Mendel y reconoció que éste se había adelantado a su tiempo. A pesar de que la idea de que los factores hereditarios eran partículas físicas no se estableció hasta principios del siglo XX, el trabajo de Mendel sentó las bases para la genética moderna. Su legado nos enseña que a veces, las ideas más revolucionarias pueden permanecer ocultas hasta que alguien las redescubre y les da el reconocimiento que merecen. La historia de Mendel es un recordatorio de la importancia de la curiosidad científica y la perseverancia en la búsqueda del conocimiento. En el siglo XIX, un monje llamado Gregor Mendel realizó experimentos que cambiarían nuestra comprensión de la herencia. Aunque sus descubrimientos no fueron reconocidos de inmediato, su trabajo sentó las bases de lo que hoy conocemos como genética. Mendel observó cómo las características de las plantas que cultivaba se transmitían de una generación a otra. A través de cuidadosos cruces de guisantes, identificó patrones que indicaban que ciertos rasgos eran dominantes, mientras que otros eran recesivos. Pero, ¿cómo llegó a estas conclusiones? Mendel interpretó los factores de herencia a través de una lente filosófica conocida como neoaristotelismo. En este contexto, consideró las características recesivas como potencialidades, es decir, como rasgos que podían manifestarse bajo las condiciones adecuadas, mientras que las características dominantes las vio como actualizaciones, es decir, como rasgos que se expresan de manera más evidente. Sin embargo, su trabajo pasó desapercibido durante años, hasta que a principios del siglo XX, otros científicos comenzaron a redescubrir sus hallazgos. Fue William Bateson quien, en 1900, impulsó el conocimiento de las leyes de Mendel en Europa. Durante una conferencia en la Sociedad de Horticultura, escuchó sobre el trabajo de Mendel a través de Hugo de Vries. Esto le permitió validar sus propias investigaciones sobre la herencia. En 1902, Bateson publicó un libro titulado Los principios mendelianos de la herencia, donde defendía las ideas de Mendel y traducía sus trabajos originales sobre hibridación. Además, fue pionero en acuñar términos fundamentales como genética, gen y alelo, que se convirtieron en el vocabulario esencial de esta nueva ciencia biológica. Ese mismo año, 2 científicos, Theodore Boveri y Walter Sutton, llegaron a conclusiones similares de manera independiente. Ambos propusieron una base biológica para los principios mendelianos, que se conoció como la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría sostiene que los genes se encuentran en los cromosomas, que son las estructuras dentro de las células que contienen el material genético. Boveri y Sutton identificaron que la segregación de los factores mendelianos, es decir, los alelos, se correspondía con la segregación de los cromosomas durante un proceso de división celular llamado meiosis.
Esto significa que había una relación directa entre los cromosomas y los genes. A medida que la investigación avanzaba, otros científicos comenzaron a explorar más a fondo las implicaciones de las leyes de Mendel. Ronald Fisher, un biólogo y estadístico, demostró en su obra La correlación entre parientes bajo la suposición de la herencia mendeliana que los experimentos de Mendel eran aplicables a todas las especies, mostrando ejemplos concretos en la naturaleza. Sus análisis confirmaron que los principios de la segregación equitativa y la transmisión independiente de la herencia, que corresponden a la segunda y tercera ley de Mendel respectivamente, se derivaban de la observación de la descendencia en cruzamientos genéticos. Sin embargo, es importante destacar que Mendel, en su tiempo, no conocía los procesos biológicos que explicaban estos fenómenos. Lo que él observó fueron patrones en la herencia, pero no entendía cómo funcionaban a nivel celular. Con el tiempo, se comprendió que las leyes de Mendel reflejan el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. Por ejemplo, la primera ley de Mendel se relaciona con cómo los cromosomas homólogos se separan de manera aleatoria durante una fase específica de la meiosis, mientras que la segunda ley se refiere a la segregación independiente de diferentes pares de cromosomas homólogos. Así, las leyes de Mendel no solo revolucionaron la biología, sino que también establecieron las bases para la genética moderna, permitiéndonos entender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Pero, ¿qué experimentos llevó a cabo Mendel para llegar a estas conclusiones? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Gregor Mendel, un monje y científico del siglo XIX, es conocido como el padre de la genética gracias a sus innovadores experimentos con plantas de guisantes. Su trabajo no solo cambió nuestra comprensión de la herencia, sino que también sentó las bases para la biología moderna. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Mendel y por qué es tan importante su legado? Mendel comenzó sus investigaciones eligiendo dos variedades de plantas de guisantes que se diferenciaban en un rasgo específico: el color de las semillas. Cruzó una planta que producía semillas amarillas con otra que generaba semillas verdes. Estas plantas iniciales se conocen como la generación parental, o P. Lo que sucedió después fue sorprendente. De este cruce, todas las plantas de la primera generación filial, o F1, produjeron únicamente semillas amarillas. Este resultado llevó a Mendel a formular dos conceptos clave: los caracteres dominantes y los caracteres recesivos. En este caso, el color amarillo de las semillas se convirtió en el carácter dominante, mientras que el verde fue considerado recesivo. Pero Mendel no se detuvo ahí. Quería profundizar más en sus hallazgos, así que permitió que las plantas de la primera generación filial se autofecundaran. Esto dio lugar a la segunda generación filial, o F2. En esta nueva generación, Mendel observó que las plantas producían tanto semillas amarillas como verdes, y lo más interesante es que la proporción era aproximadamente de 3 plantas con semillas amarillas por cada planta con semillas verdes. Este patrón se repetía independientemente de los rasgos que estuviera estudiando, lo que llevó a Mendel a formular sus primeras leyes de la herencia. Con estos resultados en mano, Mendel decidió explorar si sus leyes también se aplicaban a plantas que presentaban más de un rasgo. Para ello, eligió plantas con semillas amarillas y lisas, cruzándolas con plantas que tenían semillas verdes y rugosas. De nuevo, la primera generación filial mostró solo los caracteres dominantes: semillas amarillas y lisas. Esto confirmaba su primera ley, donde los caracteres dominantes en la F1 ocultaban a los recesivos. Luego, Mendel se dedicó a observar la segunda generación filial, autofecundando las plantas de la primera generación. Los resultados fueron asombrosos. En esta F2, encontró una variedad de combinaciones de semillas: amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas, y verdes y rugosas.
Al contar las plantas, se dio cuenta de que las proporciones eran de 9 plantas de semillas amarillas y lisas, 3 de amarillas y rugosas, 3 de verdes y lisas, y 1 de verdes y rugosas. Este patrón de proporciones fue crucial para entender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Estos experimentos de Mendel no solo demostraron la existencia de caracteres dominantes y recesivos, sino que también establecieron las bases de lo que hoy conocemos como las leyes de la herencia. Su trabajo fue revolucionario porque proporcionó un marco para entender cómo se heredan los rasgos, algo que antes se conocía de manera más empírica y menos sistemática. Las implicaciones de sus descubrimientos son vastas, afectando no solo a la biología, sino también a la agricultura, la medicina y muchas otras áreas. La importancia de los experimentos de Mendel radica en su capacidad para simplificar lo que antes parecía caótico y desordenado. A través de sus observaciones meticulosas y su enfoque sistemático, logró desentrañar los principios fundamentales que rigen la herencia biológica. Hoy, sus leyes son enseñadas en escuelas de todo el mundo y continúan siendo relevantes en la investigación genética moderna. Así, el legado de Gregor Mendel vive en cada uno de nosotros, ya que todos compartimos un código genético que determina no solo nuestro aspecto físico, sino también muchas de nuestras características y predisposiciones. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida y cómo, a través de la ciencia, podemos empezar a entender los misterios que nos rodean. Mendel nos mostró que, a través de la observación y el método científico, podemos descubrir patrones en la naturaleza que antes parecían invisibles. ¿Qué otros secretos nos depara la genética en el futuro? En 1865 y 1866, un monje llamado Gregor Mendel llevó a cabo una serie de experimentos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la herencia genética. Utilizando guisantes, específicamente una especie conocida como Pisum sativum, Mendel eligió un organismo que le ofrecía varias ventajas. Estos guisantes eran económicos, tenían un ciclo de vida corto y producían una gran cantidad de descendencia. Además, existían muchas variedades de guisantes que presentaban características fácilmente observables, como el color, la forma y el tamaño. Una de las características más interesantes de Pisum sativum es que se autofecunda, lo que significa que una planta puede fertilizarse a sí misma. Sin embargo, Mendel quería asegurarse de que sus experimentos fueran precisos, así que tomó medidas para evitar la autofecundación durante sus cruces. Para ello, eliminó las partes reproductivas masculinas de las flores, un proceso conocido como emasculación. Esto le permitió cruzar solo las variedades que él deseaba, asegurando que los resultados fueran controlados y específicos. Además, para proteger los híbridos que resultaban de estos cruces, embolsó las flores, impidiendo que el polen no deseado interfiriera durante la floración. Mendel llevó a cabo sus experimentos de manera meticulosa, realizando cruzamientos durante 2 generaciones sucesivas. Esto le permitió obtener líneas puras para cada característica que estaba estudiando. En cada uno de sus experimentos, cruzó 2 variedades o líneas puras que diferían en uno o más rasgos. De este modo, obtuvo lo que llamó la primera generación filial, o F1, donde observó que todos los híbridos eran uniformes en su apariencia. Esto fue un hallazgo sorprendente. A pesar de que estaba cruzando 2 variedades diferentes, todos los descendientes de la primera generación eran prácticamente iguales. Pero Mendel no se detuvo ahí. Al permitir que estos híbridos de la primera generación se autofecundaran, obtuvo la segunda generación filial, conocida como F2. En esta generación, las cosas se volvieron más interesantes. Mendel notó que las características no se mezclaban, como muchos pensaban en ese momento. En cambio, aparecían en proporciones específicas, lo que indicaba que la herencia no era un proceso de mezcla, sino que se transmitía a través de elementos particulados,
que más tarde se conocerían como genes. Además, Mendel realizó cruzamientos recíprocos, donde alternaba los fenotipos de las plantas parentales. Esto significaba que podía cruzar la planta de un tipo con la planta de otro tipo, y luego hacer lo contrario. Por ejemplo, cruzaba una planta con flores amarillas con una planta de flores verdes, y luego hacía el cruce inverso. Esta estrategia le permitió confirmar que los resultados eran consistentes, independientemente de cuál planta era la madre o el padre. Mendel también llevó a cabo retrocruzamientos, que consisten en cruzar los híbridos de la primera generación con los padres originales. Esto se hacía en ambas direcciones, lo que le daba aún más información sobre cómo se transmitían las características. Por ejemplo, podía cruzar un híbrido de flores amarillas con una planta de flores verdes y viceversa. A través de estos métodos, Mendel fue capaz de observar patrones en la herencia que desafiaban las creencias de su tiempo. Los experimentos de Mendel demostraron que la herencia se transmitía de manera ordenada y predecible, siguiendo normas estadísticas que él resumió en dos principios fundamentales. Estos principios establecen que las características se heredan de manera independiente y que cada rasgo se transmite a través de unidades discretas, en lugar de mezclarse de manera uniforme. Esto refutó la idea de que la herencia era simplemente una mezcla de los rasgos de los padres. La importancia de los experimentos de Mendel no puede subestimarse. Sus hallazgos sentaron las bases para la genética moderna, cambiando nuestra comprensión de cómo se transmiten las características de una generación a otra. Hoy en día, sus principios son fundamentales en el estudio de la biología y la herencia, y continúan guiando la investigación en este fascinante campo. Así, a través de sus cuidadosos experimentos con guisantes, Mendel no solo reveló los secretos de la herencia, sino que también nos mostró el poder de la observación y la experimentación en la ciencia. ¿Qué otros secretos nos revelará la genética en el futuro? Ahora, adentrémonos en las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son fundamentales para entender cómo se transmiten los rasgos físicos de una generación a otra. Estas leyes nos ayudan a predecir cómo serán las características de un nuevo individuo, un concepto que se conoce como fenotipo. A menudo, se habla de estas leyes como principios que explican la herencia genética, es decir, cómo los rasgos se pasan de padres a hijos. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las observaciones de Mendel se consideran leyes de transmisión de características. La primera ley de Mendel, conocida como la ley de la uniformidad, se refiere a la observación de que los híbridos generados en sus experimentos mostraban características similares. Pero aquí hay un detalle crucial. Esta uniformidad no se relaciona directamente con la transmisión de rasgos de una generación a otra. En realidad, lo que Mendel observó tiene más que ver con cómo se expresan los genes en los individuos, es decir, cómo se manifiestan físicamente los rasgos. Por esta razón, a veces se debate si esta ley debería ser considerada dentro del marco de las leyes de transmisión. Así que, cuando hablamos de las leyes de Mendel en el contexto de la herencia, realmente nos referimos a dos leyes principales. La primera de estas leyes es la ley de segregación de caracteres independientes. Esta ley establece que los rasgos se separan de manera independiente cuando se forman los gametos, es decir, las células reproductivas. Esto significa que la herencia de un rasgo no afecta la herencia de otro. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta que tiene un rasgo para el color de la flor y otro para la altura, la forma en que se hereda el color de la flor no influye en cómo se hereda la altura. La segunda ley de Mendel es la ley de la herencia independiente de caracteres. Esta ley complementa la anterior al afirmar que los diferentes rasgos se heredan de manera independiente entre sí, lo que permite una gran variabilidad en las características de la descendencia. Esto es esencial para la diversidad genética, ya que permite que los organismos presenten una amplia gama de características, lo que es crucial para la adaptación y evolución de las especies. En resumen,
Las leyes de Mendel son herramientas poderosas que nos permiten entender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Aunque la ley de la uniformidad es interesante, las verdaderas leyes de transmisión que nos interesan son la ley de segregación de caracteres independientes y la ley de la herencia independiente de caracteres. Estas leyes son la base sobre la cual se construye nuestra comprensión de la genética y la herencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos principios afectan a la diversidad que vemos en la naturaleza? Imagina que estás en un jardín lleno de guisantes de diferentes colores. Allí, un monje llamado Gregor Mendel comenzó a hacer experimentos que cambiarían nuestra comprensión de la herencia. En su trabajo, formuló una serie de principios que explican cómo se transmiten las características de una generación a otra. Uno de estos principios es lo que conocemos como la segunda ley de Mendel, o el principio de segregación de los caracteres independientes. Este principio establece que, cuando se forman los gametos, que son las células reproductivas, cada alelo de un par se separa del otro. Esto significa que, al momento de crear un gameto, solo uno de los dos alelos que un organismo posee para un determinado rasgo se incluirá en ese gameto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque permite que los descendientes hereden combinaciones únicas de características de sus progenitores. Para entenderlo mejor, pensemos en el experimento que realizó Mendel con guisantes. Cruzó plantas que tenían una variante de color amarillo y otra de color verde. Al observar la descendencia, se dio cuenta de que, en una proporción de 3:1, los guisantes resultantes eran amarillos, mientras que solo uno de cada 4 era verde. Este resultado no fue casualidad. Mendel había descubierto que los alelos que determinan el color de la piel del guisante se segregaban de manera independiente durante la formación de los gametos. En términos más simples, cada planta madre aporta un alelo y cada planta padre también. Así, cuando se combinan, el nuevo guisante hereda un alelo de cada progenitor. Esto significa que, en las células del guisante, uno de los alelos proviene de la madre y el otro del padre. Dependiendo de si estos alelos son iguales o diferentes, el guisante puede ser homocigoto, con 2 alelos idénticos, o heterocigoto, con 2 alelos diferentes. La clave de este proceso es la división celular que ocurre durante la formación de los gametos, conocida como meiosis. Durante esta fase, los alelos se separan, y cada gameto termina conteniendo solo un alelo para cada rasgo. Esto es fundamental porque permite que, al unirse un gameto de la madre y uno del padre, se generen nuevas combinaciones genéticas en la descendencia. Así, la variación genética es asegurada, lo que es esencial para la evolución y la adaptación de las especies. En resumen, el principio de segregación de los caracteres independientes de Mendel nos ayuda a entender cómo se transmiten las características a través de las generaciones. Cada progenitor contribuye con un alelo, y su combinación en la descendencia es lo que da lugar a la diversidad que observamos en la naturaleza. Esta ley es solo el comienzo de un viaje fascinante en el mundo de la genética. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se combinan los alelos de manera que dan lugar a características tan variadas en los seres vivos? A medida que profundizamos en este tema, descubriremos la ley de la transmisión independiente de los alelos. Hoy hablaremos sobre una de las ideas más intrigantes de la genética, la tercera ley de Mendel, también conocida como la ley de la transmisión independiente de los alelos. Esta ley nos enseña que diferentes rasgos heredados de nuestros padres se transmiten de manera independiente, lo que significa que el patrón de herencia de un rasgo no influye en el de otro. Pero, ¿qué implica esto realmente y por qué es tan importante? Gregor Mendel, un monje y científico del siglo XIX, fue pionero en el estudio de la herencia genética. A través de sus experimentos con plantas de guisante, descubrió que los rasgos, como el color de las flores o la forma de las semillas, se heredan de manera independiente unos de otros. Esto significa que, por ejemplo,
el color de las flores no afecta a la forma de las semillas. Cada rasgo se comporta como si tuviera su propio camino en el proceso de herencia. Sin embargo, con el tiempo, los científicos se dieron cuenta de que esta ley se aplica solo a aquellos genes que no están ligados. ¿Qué significa esto? Significa que los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o que están muy separados en el mismo cromosoma se heredan de manera independiente. En cambio, los genes que están cerca uno del otro en el mismo cromosoma tienden a ser heredados juntos. Esto es crucial para entender cómo se combinan los rasgos en la descendencia. Para ilustrar esto, consideremos un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos dos plantas de guisante que tienen características específicas. Una planta tiene dos alelos dominantes, que llamaremos A y L, y la otra tiene dos alelos recesivos, que llamaremos A y L. Al cruzar estas dos plantas, podemos obtener una variedad de combinaciones en la descendencia. Si representamos los alelos de los padres como ALL y AOL, al combinar estos alelos, se generan 4 tipos de gametos: AL, AL, AL y AL. Al mezclar estos gametos, obtenemos diferentes combinaciones en la descendencia. Por ejemplo, podríamos tener plantas con características dominantes como ALL, 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 entre otras. Al final, si contamos las combinaciones, descubrimos que hay 9 combinaciones que tienen al menos un alelo dominante A y L, 3 combinaciones con un alelo recesivo A y un dominante L, 3 con un dominante A y un recesivo L, y finalmente una combinación con ambos alelos recesivos, AOL. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. La herencia de los rasgos no es un proceso caótico, sino que sigue patrones específicos que podemos predecir. La ley de la transmisión independiente de los alelos nos ayuda a entender cómo se combinan los rasgos en las generaciones futuras, lo que tiene implicaciones en la biología, la agricultura y la medicina. Así que, la próxima vez que pienses en tus rasgos heredados, recuerda que cada uno de ellos ha seguido su propio camino en la danza de la genética. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se combinan esos rasgos en tu propia familia? Ahora, veamos cómo podemos visualizar estas combinaciones a través de una herramienta clave en la genética: el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una herramienta fundamental en la biología que nos ayuda a entender cómo se heredan las características de una generación a otra. Diseñado por el biólogo Reginald Punnett, este diagrama permite a los científicos calcular las probabilidades de que la descendencia presente un genotipo específico, es decir, la combinación de genes que determina una característica particular. Pero, ¿qué significa esto exactamente y por qué es tan importante? Imaginemos que estamos cruzando dos organismos, cada uno con diferentes versiones de un gen. Los genes pueden tener diferentes formas, llamadas alelos. Por ejemplo, si consideramos el color del pelo en ratas, podemos tener un alelo que determina el pelo negro, que llamaremos B, y otro que determina el pelo blanco, que llamaremos B. En el cuadro de Punnett, representamos los alelos dominantes con letras mayúsculas y los recesivos con letras minúsculas. Así, al cruzar dos ratas, podemos visualizar todas las combinaciones posibles de estos alelos en su descendencia. El cuadro se organiza de manera que en un lado se colocan todos los posibles gametos, que son las células reproductivas que contienen los alelos de un progenitor, y en el lado opuesto se colocan los gametos del otro progenitor. Al cruzar estas combinaciones, podemos ver que hay un 25% de probabilidad de que la descendencia tenga un genotipo con dos alelos recesivos, BB, un 50% de probabilidad de que tenga un alelo dominante y uno recesivo, BB, y nuevamente un 25% de probabilidad de que tenga dos alelos dominantes, BB. Esto nos da una idea clara de cómo se pueden expresar las características en la descendencia. Sin embargo, es crucial entender que el cuadro de Punnett solo muestra las posibilidades genéticas.
La forma en que estos alelos interactúan entre sí puede influir en la apariencia final del organismo. Por ejemplo, en nuestro caso de las ratas, el alelo B, que determina el pelo negro, es dominante sobre el alelo B, que determina el pelo blanco. Esto significa que, aunque una rata tenga un alelo B, si también tiene un alelo B, su pelo será negro. Así, el cuadro de Punnett no solo nos ayuda a predecir las combinaciones genéticas, sino que también nos enseña sobre la interacción entre los genes. Este método puede aplicarse a diferentes tipos de cruzamientos: monohíbridos, que involucran un solo par de alelos; dihíbridos, que involucran dos pares de alelos; y trihíbridos, que consideran 3 o más pares de caracteres heredados. Cada uno de estos cruzamientos nos proporciona información valiosa sobre cómo se distribuyen las características en una población. El estudio de la herencia no se limita solo a los cuadros de Punnett. Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, formuló 3 leyes fundamentales que explican cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. La primera es la ley de uniformidad, que establece que al cruzar dos organismos homocigotos para un rasgo, toda la descendencia será uniforme en ese rasgo. La segunda es la ley de segregación, que indica que los alelos se separan durante la formación de los gametos, de modo que cada gameto lleva solo un alelo de cada par. Finalmente, la ley de independencia de los caracteres señala que los alelos de diferentes rasgos se distribuyen de manera independiente entre los gametos. Así, el cuadro de Punnett y las leyes de Mendel nos brindan una poderosa herramienta para comprender la herencia genética. Nos permiten predecir y analizar cómo las características se transmiten en las generaciones futuras, lo que tiene implicaciones profundas en campos como la biología, la medicina y la agricultura. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas reglas se aplican en la vida real? A medida que profundizamos en el tema, exploraremos el cruce dihíbrido clásico y sus sorprendentes resultados. Imagina que estamos explorando la herencia genética, un proceso fascinante que define muchas de las características de los seres vivos. Cuando hablamos de cruzamientos genéticos, a menudo nos encontramos con situaciones más complejas que involucran 2 o más genes. En este contexto, el cuadro de Punnett se convierte en una herramienta crucial, pero solo si los genes que estamos estudiando actúan de manera independiente. Para entender esto mejor, consideremos un ejemplo clásico: el cruce de 2 plantas de guisante que son heterocigóticas. Esto significa que cada planta tiene 2 versiones de un gen, uno dominante y otro recesivo. En nuestro caso, el alelo que determina la forma de la semilla redondeada es dominante, representado por la letra R, mientras que el alelo para la forma rugosa es recesivo, indicado por la letra R. Del mismo modo, el color amarillo de la semilla es dominante, representado por I, y el verde es recesivo, representado por I. Cuando cruzamos estas 2 plantas, cada una con el genotipo RRYY, podemos combinar los alelos de diferentes maneras. Esto nos da 4 tipos de gametos posibles: RY, RY, RY y RY. Cada uno de estos gametos puede unirse con otros durante la fertilización, y eso es donde comienza la magia de la herencia. Ahora, ¿qué sucede con las combinaciones resultantes? Dado que los alelos dominantes tienden a ocultar los recesivos, encontramos que de las combinaciones posibles, hay 9 que darán como resultado semillas redondeadas y amarillas, 3 que serán redondeadas y verdes, 3 que serán rugosas y amarillas, y solo una que será rugosa y verde. Esta distribución se puede expresar en una proporción de 9 a 3 a 3 a 1, y es un patrón típico que observamos en los cruces dihíbridos. Este patrón no solo es interesante desde un punto de vista académico, sino que también nos ayuda a comprender cómo se transmiten las características de una generación a otra. La herencia genética es un proceso que rige la diversidad de la vida en nuestro planeta.
Pero, ¿qué ocurre cuando los alelos dominantes y recesivos interactúan de maneras más complejas? Esa es una pregunta que nos lleva a explorar el concepto de dominancia en la genética. La dominancia genética es un concepto fundamental que nos ayuda a entender cómo se heredan las características en los seres vivos. En términos simples, la dominancia se refiere a la relación entre diferentes versiones de un mismo gen, conocidas como alelos. Imagina que tienes dos alelos, uno que llamaremos A y otro que llamaremos A. Cuando estos alelos se combinan, pueden dar lugar a tres configuraciones diferentes en un organismo: A y A. Ahora, aquí es donde se vuelve interesante. Si un organismo tiene dos alelos del tipo A o A, mostrará características diferentes. Sin embargo, si tiene un alelo de cada tipo, es decir, A, el resultado será el mismo que si tuviera dos alelos A. En este caso, decimos que el alelo A es dominante porque enmascara la expresión del alelo A, que es recesivo. Esta relación entre los alelos es clave para entender las leyes de la herencia formuladas por Gregor Mendel, el padre de la genética. Para poner esto en perspectiva, tomemos un ejemplo clásico: la forma de las semillas de guisante, una planta que Mendel estudió. Las semillas pueden ser redondas o arrugadas. La forma redonda está asociada con el alelo dominante R, mientras que la forma arrugada corresponde al alelo recesivo R. Así, un guisante con dos alelos R será redondo, uno con dos alelos R será arrugado, y uno con un alelo de cada tipo, R, también será redondo. Esto sucede porque el alelo R, al ser dominante, oculta la influencia del alelo R. Es importante destacar que el concepto de dominancia no es absoluto. Puede haber más de dos alelos para un mismo gen, lo que complica un poco las cosas. En tales casos, un alelo puede ser recesivo en comparación con otro, pero dominante frente a un tercer alelo. Esto significa que la relación de dominancia puede variar dependiendo de qué alelos estemos considerando. Entonces, ¿por qué es relevante entender la dominancia genética? Porque nos ayuda a desentrañar cómo se transmiten las características de una generación a otra. Nos proporciona las herramientas para predecir qué rasgos pueden aparecer en la descendencia, lo que tiene implicaciones en campos como la agricultura, la medicina y la biología en general. Conocer cómo funcionan los alelos y sus interacciones es esencial para cualquier estudio sobre la herencia y la variabilidad genética. A medida que profundizamos en el mundo de la genética, nos encontramos con preguntas intrigantes sobre cómo se forman las características y por qué algunas dominan sobre otras. Esta exploración nos lleva a un entendimiento más profundo de los cromosomas, los genes y los alelos, que son los componentes básicos de la vida. En resumen, la dominancia genética no solo es un principio fundamental de la herencia, sino que también es una puerta de entrada a la comprensión de la diversidad biológica que observamos en el mundo que nos rodea. Imagina que cada ser vivo es como un libro, y en cada página de ese libro se encuentran las instrucciones que determinan cómo será. Estas instrucciones están escritas en un lenguaje especial llamado ADN, que se organiza en estructuras llamadas cromosomas. La mayoría de los animales y algunas plantas tienen pares de cromosomas, lo que significa que son diploides. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el momento de la fertilización, cuando el óvulo de la madre se une al espermatozoide del padre, se forma una nueva célula llamada cigoto. Este cigoto tiene un par de cromosomas, uno de cada progenitor, y comienza a dividirse, dando lugar a un nuevo organismo que tiene el mismo número de cromosomas que sus padres. Cada par de cromosomas está formado por cromosomas homólogos, que son muy similares en estructura y contienen secuencias de ADN que actúan como genes. Estos genes son las instrucciones que influyen en diferentes características o rasgos del organismo. Sin embargo, no todos los genes son exactamente iguales. Pueden existir versiones diferentes de un mismo gen, que se conocen como alelos. Por ejemplo, en los seres humanos,
el grupo sanguíneo se determina por un gen que puede tener 3 variantes: A, B u O. Este gen se encuentra en el cromosoma número 9. Aunque hay 3 alelos, cada persona solo puede heredar 2, uno de cada padre. Cuando un organismo tiene 2 alelos idénticos para un gen, se dice que es homocigoto. Por el contrario, si los alelos son diferentes, el organismo es heterocigoto. Esta diferencia en los alelos es fundamental porque afecta cómo se manifiestan los rasgos. La combinación de alelos que un organismo tiene se llama genotipo, y este genotipo influye en las características observables del organismo, conocidas como fenotipo. Por ejemplo, el color de los ojos, la altura o incluso la predisposición a ciertas enfermedades son rasgos que dependen de la información genética. En el caso de los organismos heterocigotos, ambos alelos pueden interactuar de maneras diferentes para producir un fenotipo específico. Esto significa que la herencia genética no es siempre sencilla y puede dar lugar a una variedad de características. Por lo tanto, comprender cómo funcionan los alelos y su relación con los rasgos es esencial para entender la biología de los seres vivos. Así que, la próxima vez que pienses en lo que te hace ser quien eres, recuerda que en tu interior hay una compleja red de información genética que ha sido transmitida de generación en generación. Esta información no solo determina tus rasgos físicos, sino que también puede influir en tu salud y en cómo te adaptas a tu entorno. La genética es, en esencia, el manual de instrucciones de la vida, y cada uno de nosotros tiene una versión única de ese manual. Ahora que hemos explorado cómo se forman los cromosomas y cómo influyen en nuestros rasgos, es momento de adentrarnos en el intrigante mundo de la dominancia genética. En genética, el alelo dominante es una variante de un gen que se expresa en las características visibles de un organismo, conocido como fenotipo. Esto ocurre incluso si solo hay una copia de este alelo, lo que significa que puede provenir de uno de los padres. Por ejemplo, si un individuo recibe un alelo dominante de uno de sus padres y un alelo diferente del otro, el rasgo asociado al alelo dominante será el que se muestre. Esto es importante porque ayuda a entender cómo se heredan ciertas características y por qué algunos rasgos pueden aparecer en la descendencia, incluso si no están presentes en ambos padres. ¿Te has preguntado qué sucede con los alelos que no son dominantes? Imagina que en el mundo de la genética, los fenotipos son como los protagonistas de una historia. En esta narrativa, los fenotipos dominantes son los que siempre se hacen notar, mientras que los recesivos son más discretos. Un fenotipo recesivo solo puede mostrarse cuando está en solitario, es decir, necesita que ambos alelos que lo determinan sean recesivos. Por ejemplo, si observamos una flor y el color blanco es el fenotipo recesivo, para que esa flor sea blanca, debe tener únicamente los alelos que indican ese color. Esto significa que no puede haber ningún alelo dominante que lo opaque. Los alelos recesivos se representan con letras minúsculas, en contraste con los dominantes que se escriben en mayúsculas. Tomemos como ejemplo 2 semillas, una de color verde y otra de color amarillo. Si el amarillo es el color dominante, el alelo recesivo que corresponde al verde se representaría como A, donde A es el alelo que determina el color verde. Así, el fenotipo recesivo solo se revela cuando está presente en su forma pura, sin la influencia de un alelo dominante. Entender este concepto es crucial, ya que nos ayuda a desentrañar los patrones de herencia en la naturaleza. ¿Qué otros secretos nos revelará la genética sobre cómo se transmiten las características? Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, realizó observaciones clave sobre cómo se transmiten las características de una generación a otra. Identificó 2 tipos de factores, que hoy conocemos como genes, que influyen en la apariencia de los organismos, los dominantes y los recesivos. Pero hay un aspecto crucial que debemos considerar, especialmente en organismos que tienen 2 sexos, como los humanos.
Las hembras poseen 2 cromosomas X, mientras que los machos tienen un cromosoma X y uno Y. Esta diferencia en la composición cromosómica da lugar a 4 patrones principales de herencia que explican cómo se pueden transmitir ciertas características. Primero, está la herencia autosómica dominante, donde un gen dominante en un cromosoma no sexual puede manifestarse en la descendencia, incluso si solo uno de los padres lo porta. Esto significa que si uno de los padres tiene el rasgo, hay una buena posibilidad de que sus hijos también lo tengan. En segundo lugar, encontramos la herencia autosómica recesiva. En este caso, para que un rasgo recesivo se exprese, ambos padres deben portar el gen, aunque no necesariamente lo muestren. Luego, tenemos los patrones ligados al cromosoma X en la herencia dominante ligada al cromosoma X. Un solo gen dominante en el cromosoma X de la madre puede ser suficiente para que el rasgo se exprese en sus hijos, mientras que en la herencia recesiva ligada al cromosoma X, se necesita que el hijo masculino reciba el gen recesivo del cromosoma X de su madre, ya que el padre contribuye con un cromosoma y que no tiene esa información. Estos patrones de herencia son fundamentales para entender cómo las características se transmiten en las poblaciones y tienen implicaciones importantes en la biología y la medicina. ¿Cómo afecta esto a la herencia de enfermedades genéticas? La herencia ligada al sexo se refiere a cómo se transmiten ciertos rasgos a través de los cromosomas sexuales. En los seres humanos, el cromosoma X contiene una gran cantidad de genes que influyen en diversas características, mientras que el cromosoma Y tiene muy pocos, la mayoría relacionados con la masculinidad. Esto significa que, aunque ambos sexos comparten el cromosoma X, solo los hombres tienen el cromosoma Y. Esta diferencia en la composición genética puede dar lugar a patrones únicos en la herencia de ciertos rasgos. ¿Te has preguntado cómo esto afecta a la transmisión de características en las generaciones futuras? La respuesta está en la complejidad de la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo se refiere a cómo ciertas características se transmiten a través de los cromosomas sexuales, que son los que determinan el género de un individuo. En los seres humanos, hay 2 tipos de cromosomas sexuales. El X y el Y ambos cumplen funciones importantes, pero el cromosoma X contiene muchos más genes que el Y. Esto significa que hay una mayor cantidad de rasgos y características que están asociados con el cromosoma X. Por ejemplo, algunas enfermedades genéticas son más comunes en hombres porque ellos tienen un solo cromosoma X, mientras que las mujeres tienen 2, lo que les brinda una especie de respaldo genético. Esto plantea preguntas interesantes sobre cómo se heredan ciertas condiciones y por qué algunos rasgos son más prevalentes en uno u otro sexo. En el fondo, la herencia ligada al sexo nos ayuda a entender mejor la diversidad genética y sus implicaciones en la salud humana. ¿Cómo influye esto en la penetrancia de un gen o de una mutación específica? La penetrancia es un concepto clave en genética que nos ayuda a entender cómo se manifiestan las mutaciones en una población. Imagina que tienes un grupo de personas que llevan una mutación genética. Si solo algunas de ellas muestran síntomas de una enfermedad relacionada con esa mutación, decimos que la penetrancia es reducida. Esto significa que no todos los portadores de la mutación la expresan de manera visible. Este fenómeno es importante porque puede llevar a situaciones en las que una persona que parece completamente sana, en realidad, tiene el potencial de transmitir esa mutación a sus hijos. Así, aunque no presenten síntomas, pueden ser portadores y, por lo tanto, afectar a la próxima generación. La penetrancia reducida ocurre debido a la interacción entre la mutación en cuestión y otros genes presentes en el organismo. Es como si la expresión de esa mutación dependiera de un delicado equilibrio con otros factores genéticos. Entender la penetrancia no solo nos ayuda a desentrañar la complejidad de las enfermedades hereditarias, sino que también nos brinda una visión más profunda de cómo los genes interactúan entre sí. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la herencia y la salud?
En la próxima sección, exploraremos cómo la expresividad de un gen o mutación específica puede variar entre individuos, revelando aún más sobre la intrincada danza de la genética. La expresividad de un gen se refiere al grado en que una característica se manifiesta en un organismo. Imagina que un gen puede influir en cómo se ve o se comporta un ser vivo, pero no todos los individuos mostrarán esa característica de la misma manera. Esto se debe a que la expresión de un gen no solo depende de su propia información, sino también de cómo interactúa con otros genes y del entorno en el que se desarrolla el organismo. Por ejemplo, un mismo gen puede causar diferentes grados de severidad en una enfermedad, dependiendo de factores como la nutrición o el ambiente. Este fenómeno se conoce como expresividad variable, y es importante porque nos ayuda a entender por qué dos personas con la misma mutación genética pueden tener síntomas muy distintos. ¿Qué otros factores podrían estar influyendo en la expresión de nuestros genes? Esto nos lleva a explorar el efecto pleiotrópico de un gen o mutación específica. La pleiotropía es un concepto clave en genética que se refiere a cómo una sola mutación en un gen puede influir en múltiples características de un organismo. Imagina que un pequeño cambio en el código genético puede desencadenar una serie de efectos en diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo claro de esto es el síndrome de Marfan. En este caso, una mutación en el gen que produce una proteína llamada fibrilina afecta el tejido conectivo del cuerpo. Esta proteína es esencial para mantener la estructura y función de varios órganos. Como resultado, las personas con este síndrome pueden experimentar problemas en sus huesos, ojos y corazón, todo debido a esa única mutación. Este fenómeno es crucial para entender cómo los genes no solo determinan rasgos individuales, sino que también pueden tener un impacto amplio y variado en la salud y el desarrollo de un organismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola alteración genética puede ser responsable de tantas manifestaciones diferentes? La respuesta está en la complejidad de la pleiotropía, un tema que revela la intrincada conexión entre nuestros genes y nuestras características. La pleiotropía es un concepto fascinante en biología que describe cómo un solo gen puede influir en múltiples características de un organismo. Este fenómeno, cuyo nombre proviene del griego y significa más cambios, muestra cómo un único cambio en el material genético puede tener efectos diversos y a veces inesperados en la apariencia y el funcionamiento de un ser vivo. Un ejemplo claro de pleiotropía es la fenilcetonuria, una condición genética donde un solo gen altera la producción de una enzima esencial. Esta alteración no solo afecta la capacidad del cuerpo para procesar ciertos alimentos, sino que también puede llevar a deficiencia intelectual y problemas en la coloración de la piel. Así, un único cambio en el ADN desencadena una serie de efectos que impactan significativamente la vida de la persona afectada. Otro caso notable es el de la talasemia, también conocida como anemia de células falciformes. Aquí, una mutación en un solo nucleótido cambia la forma de la hemoglobina, la proteína responsable de transportar oxígeno en la sangre. Este cambio provoca que los glóbulos rojos adquieran una forma anormal, lo que puede resultar en dolor intenso, complicaciones en la salud y, curiosamente, una mayor resistencia a la malaria. De nuevo, un solo gen tiene un impacto profundo y multifacético en el organismo. Incluso en el reino animal, la pleiotropía se manifiesta de maneras sorprendentes. Por ejemplo, el albinismo, que se caracteriza por la falta de pigmentación, no solo afecta el color del pelaje o la piel de un animal, sino que también influye en su comportamiento. Los animales albinos tienden a ser más reactivos a su entorno, algo que se cree está relacionado con la afectación de su sistema visual. La pleiotropía nos enseña que los genes no actúan de manera aislada. En cambio, un solo gen puede ser responsable de una variedad de características que pueden ser tanto físicas como emocionales.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la genética y cómo cada pequeño cambio puede tener repercusiones significativas en la vida de un organismo. ¿Cómo se relacionan estas variaciones genéticas con la diversidad que observamos en la naturaleza? A continuación, exploraremos el concepto de heterogeneidad genética. La heterogeneidad genética es un concepto clave en la comprensión de cómo se manifiestan las características heredadas en los seres vivos. Este término se refiere a dos situaciones diferentes. Por un lado, mutaciones en genes que están en cromosomas distintos pero que producen efectos similares en el organismo, lo que llamamos heterogeneidad no alélica. Por otro lado, también incluye mutaciones que ocurren en diferentes partes del mismo gen, conocidas como heterogeneidad alélica. Ambas formas de heterogeneidad complican el estudio de las variaciones en el desarrollo que tienen un origen genético. Esto se debe a que, al existir múltiples mutaciones que pueden llevar a resultados similares, se vuelve más difícil identificar la causa exacta de una característica o enfermedad. Sin embargo, esta diversidad genética es fundamental, ya que es una fuente rica de variaciones que pueden influir en cómo se desarrollan los organismos y cómo responden a su entorno. ¿Te has preguntado cómo estas variaciones pueden afectar la evolución de las especies? A medida que exploramos más, descubriremos nuevas mutaciones con expresión dominante. Imagina que en el mundo de la genética, a veces surgen cambios inesperados que pueden alterar el destino de una familia. Esto sucede cuando ocurre una mutación de novo, es decir, un cambio en el material genético que aparece por primera vez en un individuo, sin que sus padres lo tengan. Lo curioso es que, aunque los padres no muestren ningún signo de esta mutación, su hijo puede verse afectado. Esto plantea un enigma. ¿Cómo es posible que un descendiente presente una condición que sus padres no tienen? Para entenderlo mejor, es importante considerar que no siempre hay antecedentes familiares que nos ayuden a identificar la mutación. A veces, la herencia de ciertas características puede ser sutil, lo que dificulta reconocer que se trata de una nueva mutación. Esto se complica aún más si el defecto o la enfermedad no han sido documentados previamente en la literatura científica. Así, la genética se convierte en un campo lleno de sorpresas y misterios. La aparición de estas mutaciones de novo no solo nos invita a explorar la diversidad genética, sino que también nos desafía a repensar cómo entendemos la herencia y las enfermedades. ¿Qué otras sorpresas nos depara el mundo de la genética? Imagina que el ADN de un organismo es como un libro de instrucciones que define cómo debe ser y funcionar. En este contexto, una mutación es un cambio aleatorio en ese libro. Puede ser una alteración en la secuencia de letras que componen el ADN o el ARN, y aunque a veces puede parecer un error, este cambio puede dar lugar a variaciones en las características del ser vivo. Es importante destacar que no todas las mutaciones se transmiten a la descendencia, lo que significa que no siempre afectan a las generaciones futuras. Estas mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea o ser provocadas por factores externos conocidos como mutágenos. Cuando hablamos de mutaciones, es esencial comprender que la unidad que puede experimentar estos cambios es el gen, que es la parte del ADN que contiene la información hereditaria. En organismos más complejos, como los seres humanos, solo las mutaciones que ocurren en las células reproductivas pueden ser heredadas. Esto significa que si una mutación afecta a otras células del cuerpo, no se transmitirá a los hijos. A menudo, las mutaciones tienen una mala reputación porque pueden causar enfermedades genéticas. Sin embargo, es crucial recordar que no todas las mutaciones son perjudiciales. Aunque algunas pueden parecer problemáticas a corto plazo, a largo plazo son fundamentales para la evolución y la diversidad de la vida. Sin mutaciones, no habría cambios en las especies, y sin esos cambios, la vida tal como la conocemos no podría evolucionar. Las mutaciones son, en esencia, el motor del cambio biológico.
Permiten que las especies se adapten a su entorno y, con el tiempo, den lugar a nuevas formas de vida. Así que, aunque a veces las mutaciones puedan parecer un simple error en el libro de instrucciones de la vida, en realidad son una parte vital de la historia evolutiva de nuestro planeta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas pequeñas alteraciones han dado forma a la increíble diversidad de seres vivos que vemos hoy? La mutación es un concepto clave en la biología que se refiere a cualquier cambio en el material hereditario que puede ser transmitido a las siguientes generaciones. Este término proviene del latín mutare, que significa cambiar. En sus inicios, el científico Hugo de Vries definió la mutación como un cambio heredable que no podía explicarse por procesos como la segregación o la recombinación de genes. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que lo que él describía eran en realidad recombinaciones de genes, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de este fenómeno. Hoy en día, sabemos que el material hereditario en los seres vivos es el ADN, que tiene una estructura conocida como doble hélice. A partir de esta base, podemos definir una mutación como cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN. Los nucleótidos son las unidades que componen el ADN, y su secuencia determina cómo se desarrollan y funcionan los organismos. Existen diferentes tipos de mutaciones, y su clasificación depende de la magnitud del cambio en el material genético. Cuando una mutación afecta a un solo gen, la llamamos mutación génica. Este tipo de mutación puede tener efectos significativos en la función del gen afectado, lo que a su vez puede influir en las características del organismo. Por otro lado, si la mutación afecta la estructura de uno o varios cromosomas, se denomina mutación cromosómica. Este tipo de cambio puede tener consecuencias más amplias, ya que los cromosomas contienen múltiples genes y su alteración puede afectar a varios rasgos a la vez. Finalmente, cuando una o varias mutaciones afectan a todo el genoma, hablamos de mutaciones genómicas. Estas mutaciones pueden ser el resultado de múltiples cambios en el ADN y pueden tener un impacto profundo en la biología del organismo, incluso contribuyendo a la evolución de las especies. Comprender las mutaciones es fundamental, ya que son la base de la variabilidad genética y juegan un papel crucial en la evolución y en la adaptación de los organismos a su entorno. ¿Qué implicaciones tienen estas mutaciones en la biodiversidad y la salud de los seres vivos? A continuación, exploraremos los tipos de mutación según sus consecuencias. Las mutaciones pueden tener efectos muy diversos en los organismos. Algunas provocan cambios significativos, mientras que otras generan diferencias tan sutiles que solo pueden ser detectadas con tecnologías avanzadas. Esta variabilidad es crucial, ya que puede influir en la evolución de las especies y en su adaptación al entorno. ¿Te has preguntado cómo estas pequeñas alteraciones pueden tener un impacto tan grande en la vida? En el próximo segmento, exploraremos las mutaciones génicas o moleculares. Las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN, y pueden tener efectos muy variados en las proteínas que se producen a partir de este material genético. Para entender su impacto, es importante distinguir entre diferentes tipos de mutaciones. Algunas mutaciones son conocidas como sinónimas o silenciosas. Estas alteran una parte del ADN, pero no cambian el aminoácido que se incorpora a la proteína final. Esto sucede gracias a la redundancia del código genético, que permite que varios códigos diferentes puedan resultar en el mismo aminoácido. Por ejemplo, si un cambio ocurre en la tercera posición de un codón, el resultado puede ser que el aminoácido siga siendo el mismo, y por lo tanto, la función de la proteína no se ve afectada. Sin embargo, no todas las mutaciones son tan benignas. Existen las mutaciones no sinónimas, que sí provocan un cambio en el aminoácido de la proteína. A veces, la mutación puede resultar en un aminoácido que tiene propiedades similares al original, lo que se conoce como mutaciones neutras.
Por ejemplo, si un aminoácido ácido es sustituido por otro que también es ácido, como el cambio de glutámico a aspartico, la proteína puede seguir funcionando de manera adecuada. También hay mutaciones que afectan a partes del genoma que no parecen tener una función clara, como ciertas repeticiones o regiones intergénicas, y estas mutaciones a menudo se consideran neutras. Por otro lado, hay mutaciones que pueden tener consecuencias graves. Un ejemplo claro es la sustitución de valina por ácido glutámico en una posición específica de la beta-globina, una proteína clave en los glóbulos rojos. Este cambio provoca la anemia de células falciformes en individuos que tienen 2 copias del gen mutado. En este caso, la proteína resultante tiende a cristalizarse cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, lo que afecta la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Otro ejemplo de cómo una mutación puede afectar la salud se encuentra en las proteínas del colágeno, que son esenciales para la estructura de muchos tejidos en el cuerpo, como la piel y los huesos. El colágeno está formado por 3 cadenas polipeptídicas que se ensamblan en una estructura llamada triple hélice. Esta formación es crucial para su función. Si una mutación altera un solo aminoácido en una de estas cadenas, puede impedir que las cadenas se ensamblen correctamente, lo que puede llevar a condiciones severas como la osteogénesis imperfecta, una enfermedad que afecta la fortaleza de los huesos y puede ser letal. Así, las mutaciones génicas son un fenómeno complejo que puede tener efectos desde insignificantes hasta devastadores en la salud y la función de los organismos. ¿Qué implicaciones tienen estas mutaciones en el desarrollo de enfermedades específicas y en la evolución de las especies? En el mundo de la genética, algunas mutaciones pueden ser tan severas que causan la muerte en individuos con ciertos genotipos. Esto significa que, cuando una persona hereda una mutación en una forma dominante, puede enfrentar consecuencias fatales. Un caso interesante es el de la incontinencia pigmenti, una enfermedad que se transmite a través del cromosoma X. En este caso, la presencia de una doble dosis de la mutación puede resultar letal. Este fenómeno nos muestra cómo algunas alteraciones genéticas no solo afectan la apariencia o la salud, sino que pueden tener consecuencias drásticas en la supervivencia. ¿Cómo influye esto en la herencia de características en las familias? A medida que exploramos más, descubriremos cómo se forma el árbol genealógico de estas condiciones. En el fascinante mundo de la genética, entender cómo se transmiten las características de una generación a otra es fundamental. Para ello, los médicos y genetistas utilizan una herramienta clave: el árbol genealógico, también conocido como pedigrí. Este diagrama permite visualizar las relaciones familiares y ayuda a identificar quiénes en la familia están afectados por ciertas condiciones genéticas y quiénes no. Pero, ¿por qué es tan importante? Al trazar estas conexiones, los especialistas pueden detectar patrones de herencia que podrían indicar un riesgo de enfermedades hereditarias. Por ejemplo, si varios miembros de una familia presentan una misma enfermedad, el árbol genealógico puede revelar si existe un vínculo genético entre ellos. Además, incluye información valiosa, como el número de abortos espontáneos o fallecimientos, lo que proporciona un contexto más amplio sobre la salud familiar. Así, el árbol genealógico no solo es un simple gráfico, es una herramienta vital para comprender la herencia y ayudar a las familias a tomar decisiones informadas sobre su salud. ¿Qué otros secretos revelará la genética sobre nuestras familias? Ahora, hablemos de las herencias dominantes. Imaginemos por un momento que estamos explorando el vasto mundo de la herencia genética, un tema que nos ayuda a entender cómo se transmiten las características de una generación a otra. En este viaje, nos enfocaremos en un concepto fundamental: la herencia dominante. Pero, ¿qué significa realmente que un gen sea dominante? Cuando hablamos de un gen dominante,
Nos referimos a una característica o enfermedad que se manifiesta incluso si solo hay una copia de ese gen presente. Esto significa que en un árbol genealógico, podemos observar a varios individuos afectados, y a menudo, estos individuos tienen al menos un progenitor que también presenta la misma afección. Este patrón de herencia se puede observar de manera clara y repetida, lo que nos brinda pistas sobre cómo se transmiten estas características. Sin embargo, es importante destacar que la ubicación del gen en el cromosoma juega un papel crucial en cómo se hereda. Existen dos tipos principales de herencia dominante: la autosómica y la ligada al cromosoma X. En la herencia autosómica dominante, se presentan ciertos hechos que son consistentes y reveladores. Primero, notamos que hay varios individuos afectados dentro de una familia. Esto no es casualidad. Generalmente, los afectados son hijos de otros afectados. Además, tanto hombres como mujeres tienen la misma probabilidad de presentar la afección. Esto significa que, en promedio, la mitad de la descendencia de un individuo afectado heredará la condición, independientemente de su sexo. Por otro lado, los individuos que no presentan la afección no transmitirán el gen a sus hijos, lo que significa que los sanos tienen hijos sanos. Un aspecto interesante de la herencia autosómica dominante es que podemos encontrar hombres afectados que son hijos de otros hombres afectados. Esto es relevante porque sugiere que el gen causante de la afección no está en el cromosoma X, que es el que los varones heredan de sus madres. En este tipo de herencia, el patrón que observamos en los árboles genealógicos suele tener un aspecto vertical, donde la afección se manifiesta en varias generaciones. Los individuos que presentan esta herencia dominante suelen ser heterocigóticos, lo que significa que tienen una copia del gen afectado y una copia normal. Esto les da un riesgo del 50% en cada intento reproductivo de que su hijo herede la afección. Es decir, cada vez que deciden tener un hijo, hay una probabilidad del 50% de que ese hijo presente la condición. Ahora, cambiemos un poco de enfoque y hablemos de la herencia dominante ligada al cromosoma X. Aunque el gen en este caso también es dominante, el árbol genealógico presenta algunas diferencias notables. Al igual que en la herencia autosómica dominante, los afectados suelen ser hijos de afectados, y la mitad de la descendencia puede presentar la afección. Sin embargo, hay un aspecto clave que debemos considerar: no podemos encontrar varones que hayan heredado la afección de su padre. Esto se debe a que los hombres transmiten el cromosoma y a sus hijos, no el cromosoma X. Esto nos lleva a un punto importante. En la herencia ligada al cromosoma X, hay un predominio de mujeres afectadas. Esto ocurre porque las mujeres pueden heredar el gen tanto de su madre como de su padre, mientras que los hombres solo pueden recibirlo de su madre. Por lo tanto, si una mujer afectada tiene hijos, hay un 50% de probabilidad de que su descendencia también esté afectada. En contraste, un hombre afectado transmitirá la afección a todas sus hijas, pero no a sus hijos varones. Este patrón de herencia nos muestra cómo las características pueden saltar de una generación a otra, y cómo la ubicación de un gen en un cromosoma puede influir en quién se ve afectado. La herencia dominante, ya sea autosómica o ligada al cromosoma X, nos ayuda a entender mejor la complejidad de la genética y su impacto en la salud y las características de los seres humanos. Así que, la próxima vez que pienses en cómo se transmiten las características familiares, recuerda que la genética es un juego de probabilidades y patrones, donde cada generación puede contar una historia única. Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de la herencia autosómica dominante. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental en la genética: la herencia autosómica dominante. Este término se refiere a un patrón de transmisión de características que no depende del sexo del descendiente, lo que significa que tanto hombres como mujeres pueden heredar la misma condición de sus padres. Pero, ¿qué implica realmente esta forma de herencia? En términos sencillos,
cuando hablamos de un rasgo autosómico dominante, nos referimos a que solo se necesita recibir una copia de un gen alterado de uno de los padres para que esa característica se exprese en el hijo. Imagina que uno de tus padres tiene una enfermedad relacionada con este tipo de herencia. Si heredas el gen alterado de ese progenitor, es muy probable que tú también desarrolles la enfermedad, incluso si el otro progenitor no tiene el rasgo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, al menos uno de los padres presentará la enfermedad o característica en cuestión. Este patrón de herencia es crucial en el estudio de muchas enfermedades genéticas, ya que permite a los médicos y genetistas predecir la probabilidad de que una persona desarrolle una condición particular. Por ejemplo, si hay antecedentes familiares de una enfermedad autosómica dominante, se pueden realizar pruebas genéticas para determinar si un individuo porta el gen anormal. Es importante destacar que no todas las características heredadas son visibles de inmediato. Algunas pueden manifestarse más tarde en la vida, lo que puede complicar aún más la comprensión de cómo se transmiten estas condiciones. La herencia autosómica dominante nos ayuda a desentrañar los misterios de la genética y a entender cómo ciertas enfermedades pueden aparecer en las generaciones. Así que, la próxima vez que pienses en cómo se transmiten las características de una generación a otra, recuerda que la genética tiene sus propias reglas. Ahora, pasemos a otro fascinante aspecto de la herencia: las herencias recesivas. La herencia genética es un tema que nos conecta con la esencia misma de la vida. Hoy exploraremos cómo se transmiten ciertas características en los mamíferos, centrándonos en las herencias recesivas, un concepto fundamental que nos ayuda a entender por qué algunas enfermedades aparecen en algunas familias y no en otras. Comencemos con la herencia autosómica recesiva. En este tipo de herencia, el gen que causa una enfermedad se encuentra en uno de los cromosomas no sexuales, conocidos como autosomas. Cuando un gen es recesivo, significa que para que una persona muestre la enfermedad, debe recibir 2 copias del gen mutado, una de cada padre. Esto es lo que hace que el número de personas afectadas sea generalmente bajo. Muchas veces, estas personas provienen de familias donde no hay antecedentes de la enfermedad. ¿Por qué sucede esto? La respuesta radica en que ambos padres pueden ser portadores del gen mutado sin mostrar síntomas, ya que tienen una copia normal que oculta la enfermedad. Imaginemos que ambos padres son heterocigóticos, lo que significa que tienen una copia normal y una copia mutada del gen. En cada embarazo, existe una probabilidad del 25% de que el hijo herede ambas copias mutadas y, por lo tanto, desarrolle la enfermedad. Este patrón de transmisión se conoce como horizontal, ya que la enfermedad aparece en la descendencia de una pareja, en lugar de saltar generaciones. Un factor que puede aumentar la probabilidad de que aparezcan estas enfermedades es la consanguinidad, es decir, cuando los padres tienen un grado de parentesco cercano. En estos casos, comparten una mayor proporción de su material genético, lo que incrementa las posibilidades de que ambos porten la misma mutación recesiva, haciendo más probable que sus hijos hereden la enfermedad. Ahora, pasemos a la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Este tipo de herencia es un poco diferente porque involucra los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando un gen recesivo que causa una enfermedad se encuentra en el cromosoma X, los hombres son más susceptibles a mostrar la enfermedad. Esto se debe a que, al tener solo un cromosoma X, cualquier mutación presente en él se expresará. En cambio, las mujeres, al tener 2 cromosomas X, pueden tener un alelo normal que impide la manifestación de la enfermedad, convirtiéndolas en portadoras. Un ejemplo claro de esto es cuando un hombre afectado tiene hijas. Todas ellas serán portadoras del gen mutado, pero no mostrarán la enfermedad, ya que heredarán un cromosoma X normal de su madre. Por otro lado, si una mujer portadora tiene hijos,
hay un 50% de probabilidad de que sus hijas sean portadoras y un 50% de que sus hijos varones hereden la enfermedad. Esto ilustra cómo el sexo del progenitor que porta la mutación influye en la probabilidad de que los hijos se vean afectados. En resumen, la herencia recesiva en mamíferos nos muestra cómo ciertas enfermedades pueden manifestarse en la descendencia a pesar de que los padres no presenten síntomas. Comprender estos patrones de herencia es crucial no solo para la biología, sino también para la medicina, ya que nos ayuda a identificar riesgos y a tomar decisiones informadas sobre la salud familiar. La genética es un campo en constante evolución, y cada descubrimiento nos acerca más a entender la complejidad de la vida misma. ¿Qué otros secretos nos revelará la genética sobre nosotros y nuestro futuro? Autosómico recesivo. El término autosómico recesivo se refiere a un patrón de herencia que no sigue la dominancia genética habitual. En este tipo de herencia, una característica específica está determinada por un gen que se encuentra en los autosomas, que son los cromosomas que no están relacionados con el sexo del individuo. Esto significa que el rasgo recesivo no se manifestará si está presente junto a un alelo dominante, que es el que prevalece en la expresión del rasgo. Para que un rasgo autosómico recesivo se exprese, es necesario que el individuo herede el alelo recesivo de ambos padres. Esto implica que cada progenitor debe transmitir su versión del gen para que la característica se manifieste en la descendencia. Por ejemplo, si ambos padres portan un alelo recesivo para una enfermedad genética, hay una probabilidad de que su hijo herede esta condición, siempre y cuando reciba el alelo de ambos. Este patrón de herencia es importante porque permite predecir la probabilidad de que un rasgo se exprese en la descendencia, sin importar el sexo del niño. Esto es fundamental en el estudio de enfermedades genéticas, ya que ayuda a entender cómo se transmiten ciertas condiciones a través de las generaciones. Además, la identificación de estos patrones de herencia puede ser crucial para el diagnóstico y la prevención de enfermedades hereditarias. La autosómica recesiva es solo uno de los muchos mecanismos de herencia que existen, pero su comprensión es esencial para quienes están interesados en la genética y la biología. Nos recuerda que la herencia no es solo una cuestión de azar, sino que sigue reglas específicas que pueden ser estudiadas y comprendidas. Así que, al explorar el mundo de la genética, nos encontramos con preguntas intrigantes sobre cómo se transmiten las características de una generación a otra. ¿Qué otros patrones de herencia existen y cómo influyen en nuestra diversidad genética? A medida que profundizamos en este tema, descubriremos la rica variación genética que compone la vida en nuestro planeta. La variación genética se refiere a las diferencias en el ADN que existen entre los individuos. Esta diversidad es fundamental para la evolución y la adaptación de las especies. Las fuentes de esta variación incluyen procesos como las mutaciones, que son cambios en el material genético, y la recombinación genética, que mezcla el ADN de los padres. Sin esta variación, la vida tal como la conocemos no podría existir. ¿Te has preguntado cómo influye esto en nuestra evolución? La variación genética es fundamental para la diversidad de la vida en nuestro planeta. Pero, ¿de dónde proviene esta variación? La respuesta radica en varios procesos biológicos, siendo las mutaciones aleatorias la fuente principal. Las mutaciones son cambios en el material genético que pueden ocurrir de manera espontánea. Aunque la mayoría de estas mutaciones son raras y, a menudo, no tienen un impacto significativo o pueden incluso ser perjudiciales, en algunos casos, pueden dar lugar a nuevas características que son favorecidas por la selección natural. Esto significa que, si una mutación proporciona una ventaja para la supervivencia o la reproducción, es más probable que se transmita a las futuras generaciones. Un ejemplo interesante de variación genética se encuentra en la poliploidía. Esta condición ocurre cuando un organismo tiene 3 o más conjuntos de cromosomas. La poliploidía puede resultar en nuevas especies y es un fenómeno común en plantas,
lo que les permite adaptarse mejor a su entorno. Además de las mutaciones, la recombinación genética juega un papel crucial en la variación. Durante un proceso llamado meiosis, que es esencial para la formación de células reproductivas, los cromosomas se mezclan y se distribuyen de manera aleatoria. Esto da lugar a nuevas combinaciones de alelos, que son las diferentes versiones de un gen. La fertilización, que es el proceso en el que se unen las células reproductivas de dos organismos, también contribuye a esta diversidad genética, ya que combina los alelos de ambos progenitores. Existen elementos genéticos que pueden facilitar aún más esta variación. Estos incluyen retrovirus endógenos y otros elementos que pueden insertarse en el genoma, alterando la forma en que se expresan los genes. Esto añade otra capa de complejidad a la variación genética. Es importante destacar que la variación genética no solo se produce en las células que se transmiten a la próxima generación, sino que también puede ocurrir en las células somáticas, que son las que forman el cuerpo del organismo. Esta variación puede influir en la salud y el desarrollo del organismo, aunque no se herede. En resumen, la variación genética es el resultado de mutaciones, recombinación y otros procesos que enriquecen la diversidad biológica. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la selección natural? La selección natural es un concepto fundamental en la biología que explica cómo las especies evolucionan a lo largo del tiempo. Este proceso fue popularizado por Charles Darwin en su obra El origen de las especies, donde se inspira en las ideas de Thomas Malthus sobre la población y la lucha por la supervivencia. Malthus planteó que en la naturaleza, los recursos son limitados y, por lo tanto, no todos los individuos pueden sobrevivir. Esto lleva a una competencia en la que los más aptos, es decir, aquellos que tienen características que les permiten adaptarse mejor a su entorno, tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. A diferencia de la selección artificial, donde los humanos intervienen para seleccionar rasgos específicos en los organismos, la selección natural ocurre sin intervención externa. En este proceso, los individuos que no están bien adaptados a su entorno tienden a desaparecer, lo que significa que sus características no se transmiten a las siguientes generaciones. Así, a lo largo del tiempo, las características que favorecen la supervivencia se vuelven más comunes en la población. Para entender la selección natural, es importante considerar tres premisas clave. La primera es que los rasgos que están siendo seleccionados deben ser heredables, es decir, deben poder transmitirse de una generación a otra. La segunda premisa establece que debe existir variabilidad en esos rasgos entre los individuos de una población. Esto significa que no todos los individuos son iguales. Algunos pueden tener características que les dan ventajas en su entorno. Por último, la tercera premisa indica que esta variabilidad debe influir en la supervivencia o el éxito reproductor. Esto implica que algunas características nuevas pueden ayudar a los individuos a sobrevivir mejor y, por lo tanto, a reproducirse más que aquellos que no las poseen. La acumulación de estos pequeños cambios a lo largo de muchas generaciones es lo que da lugar a la evolución de las especies. Así, la selección natural no es un proceso aislado, sino que es un mecanismo que, a través del tiempo, genera la diversidad de la vida que observamos en la Tierra. La teoría de la evolución por selección natural, formulada inicialmente por Darwin y, de manera independiente, por Alfred Russel Wallace, se ha convertido en un pilar fundamental de la biología moderna. Esta teoría ha sido refinada y ampliada a lo largo de los años, dando lugar a lo que conocemos hoy como neodarwinismo o síntesis evolutiva moderna. Este enfoque combina la selección natural con la genética, explicando cómo los cambios en los genes pueden influir en las características de los organismos y, por ende, en su capacidad de adaptación. En la biología evolutiva, la selección natural es considerada la principal causa del origen de las especies y de su adaptación al medio en el que viven. A través de este proceso,
las especies no solo sobreviven, sino que también se transforman, desarrollando nuevas características que les permiten enfrentar los desafíos de su entorno. La idea de que la naturaleza tiene un modo de seleccionar a los más aptos es poderosa y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el lugar que ocupamos en el vasto tapiz de la vida. A medida que las condiciones ambientales cambian, también lo hacen las presiones que enfrentan las especies, lo que significa que la evolución es un proceso continuo y dinámico. Así, la selección natural no solo explica cómo las especies han llegado a ser lo que son hoy, sino que también nos da pistas sobre cómo pueden cambiar en el futuro. Este proceso es un recordatorio constante de que la vida en la Tierra es un resultado de millones de años de adaptación y supervivencia, donde cada especie es un testimonio de la historia evolutiva de nuestro planeta. La repetición de este proceso a lo largo del tiempo genera la evolución de las especies, mostrando que la vida es un fenómeno en constante cambio. ¿Qué nuevas adaptaciones surgirán en el futuro? La respuesta está en el mismo proceso de selección natural que ha dado forma a la diversidad de la vida que conocemos hoy. La selección natural es un proceso fundamental que impulsa la evolución de las especies. Para que este mecanismo funcione, es esencial que exista variación genética entre los individuos de una población. Esta variación genética se refiere a las diferencias heredables que pueden influir en la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en su entorno. En otras palabras, algunos individuos pueden estar mejor adaptados a su entorno que otros, lo que se traduce en una mayor probabilidad de dejar descendencia. La variación genética surge de cambios en el material genético de los organismos, que pueden ocurrir por diversas razones, como mutaciones, recombinaciones o alteraciones en la estructura de los cromosomas. Cada uno de estos cambios puede tener efectos distintos. Algunos pueden ser muy beneficiosos, mientras que otros pueden resultar perjudiciales. Sin embargo, los cambios significativos en el material genético son relativamente poco comunes. Durante mucho tiempo, se pensó que muchas de estas variaciones eran neutrales, es decir, que no afectaban de manera notable a la supervivencia del organismo. Esto se debe a que ocurrían en partes del ADN que no codifican proteínas o porque los cambios no alteraban la proteína resultante de manera significativa. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que muchas mutaciones en el ADN no codificante pueden tener efectos negativos. La tasa de mutación y su impacto en un organismo específico pueden variar, pero en general, se ha observado que la mayoría de las mutaciones tienden a ser ligeramente perjudiciales. Esto significa que, a lo largo de las generaciones, los individuos que portan mutaciones desfavorables tienen menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, los individuos más aptos, aquellos que poseen características que les permiten adaptarse mejor a su entorno, tienen una mayor probabilidad de transmitir sus genes a la siguiente generación. En este sentido, los alelos, que son las diferentes versiones de un gen, que favorecen la adaptación tienden a aumentar en frecuencia, mientras que aquellos que son perjudiciales tienden a desaparecer. Cuando las condiciones del entorno, como la temperatura o la disponibilidad de agua, se mantienen relativamente estables, los alelos que aportan ventajas adaptativas se vuelven más comunes en la población. Esto significa que, con el tiempo, las características que han sido favorecidas por la selección natural se vuelven más abundantes. Cada nueva generación trae consigo nuevas mutaciones y recombinaciones genéticas, lo que resulta en un espectro diverso de características físicas y funcionales en los individuos. Así, la población se enriquece con alelos que contribuyen a rasgos que han demostrado ser beneficiosos en generaciones anteriores, mejorando gradualmente esas características. Es importante señalar que algunas mutaciones ocurren en genes que regulan la expresión de otros genes. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en las características del individuo, ya que los genes reguladores controlan la actividad de muchos otros genes.
Aunque la mayoría de estas mutaciones en genes reguladores pueden resultar en la inviabilidad del embrión, hay excepciones. Por ejemplo, en los seres humanos, algunas mutaciones en los genes Hox, que son cruciales para el desarrollo, pueden llevar a la formación de costillas en el cuello o a la aparición de dedos adicionales. Cuando estas mutaciones resultan en una ventaja adaptativa, la selección natural las favorece, permitiendo que se propaguen en la población. Así, la selección natural actúa como un filtro que favorece a aquellos individuos mejor adaptados a su entorno, mientras que las características menos beneficiosas tienden a desaparecer. Este proceso no solo permite la evolución de nuevas especies, sino que también da forma a la diversidad de la vida tal como la conocemos hoy. La comprensión de la selección natural nos ayuda a desentrañar los misterios de la vida y a apreciar la complejidad de los seres vivos en nuestro planeta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman las especies y cómo se adaptan a su entorno? La respuesta a estas preguntas nos lleva a explorar el fascinante mundo de la evolución por selección natural. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los rasgos de los seres vivos cambian con el tiempo? La respuesta se encuentra en un proceso fascinante llamado selección natural. Aunque algunos rasgos pueden parecer perfectos en un ambiente específico, no son inmutables. Cuando las condiciones del entorno cambian, lo que antes era ventajoso puede volverse ineficaz. Esto ocurre porque, si la presión selectiva sobre un rasgo desaparece, este tiende a diversificarse y, en algunos casos, a deteriorarse. Un ejemplo interesante de esto son los órganos vestigiales, que son aquellos que han perdido su función original pero que aún pueden tener algún uso limitado. Imagina el ojo de un topo. Aunque este órgano ha perdido su capacidad para ver en la oscuridad de su hábitat subterráneo, todavía puede detectar la duración del día y la noche. Este tipo de adaptación se conoce como preadaptación, donde una característica que parece obsoleta puede convertirse en la base para desarrollar nuevos rasgos que podrían ser beneficiosos en el futuro. Así que, la próxima vez que observes un rasgo en un organismo, recuerda que su historia es mucho más compleja de lo que parece. Cada característica tiene un pasado, y su utilidad puede cambiar con el tiempo, revelando la increíble flexibilidad de la vida en nuestro planeta. La evolución, a través de la selección natural, nos muestra que la adaptación es un viaje continuo. En conclusión, las leyes de Mendel han dejado una huella indeleble en el campo de la genética, estableciendo las bases para nuestra comprensión de la herencia genética. A través de sus cuidadosos experimentos con plantas, Gregor Mendel formuló principios que desafiaron las nociones previas sobre la transmisión de características, aportando una claridad que antes no existía. Su enfoque riguroso y sistemático no solo revolucionó la biología, sino que también sentó las bases para el uso de la estadística en el análisis de datos biológicos. Este aspecto metodológico es crucial, ya que subraya la importancia de la observación objetiva y la inferencia inductiva en la ciencia. Las tres leyes de Mendel, que describen la segregación y la distribución independiente de los alelos, se han convertido en pilares fundamentales en la educación biológica, permitiendo a generaciones de estudiantes y científicos comprender cómo se transmiten las características de una generación a otra. Además, el redescubrimiento de su trabajo a principios del siglo XX marcó un renacer en el estudio de la genética, impulsando avances que han transformado nuestra comprensión de la biología y la medicina. En definitiva, el legado de Mendel trasciende su tiempo, recordándonos que la ciencia avanza a través de la curiosidad, la observación meticulosa y la búsqueda de la verdad. Su historia es un testimonio de cómo un solo individuo puede cambiar el rumbo del conocimiento humano.